Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en otro capítulo de Incarri, el despertar de la conciencia. Hoy nos vamos a entrar en un tema interesante, que está a veces ligado a lo paranormal, a lo que dicen fantasmas, duendes o como lo dicen comúnmente los cocos. Entonces, para este tema tenemos a Intihueco. Preséntanos primero cómo estás y ¿qué tipo de espíritus podemos encontrar en los otros planos? Muchas gracias. Pues bien, yo aquí feliz nuevamente de estar compartiendo con todos ustedes estos temas, como tú lo dijiste hace un momento, paranormales, ¿no? Que para nada son paranormales, más bien son muy normales para aquellos quienes entendemos lo que es este tema de energías, de conexión con lo divino, con Dios. Entonces vamos a hablar sobre esto y bueno, te doy la palabra a ti para que... Ok, aquí tengo mis preguntas. Primero queremos hablar de acerca de todo esto de las historias que hay aquí en Quito, como las tradicionales, Cantuña, la Dama Tapada, el Gallo de la Catedral. Eh, ¿Qué tan real o qué parte de realidad tiene esto de verdad? Bueno, sí, es muy interesante, ¿no? Porque en nuestra cultura, Ujú, eh, nuestros ancestros y ya luego en la colonia, en el tema republicano, ha habido muchas experiencias de este tipo que le lleva a la gente a crear historias, ujú, incluso a escribirlas, a ponerlas como cuentos, como leyendas, pero siempre hay algo de realidad. En ok. porcentajes, digamos que un 50% las leyendas traen cosas Mm, reales. Tú ponías como ejemplo Cantuña, la Dama Tapada. la Dama Tapada. ¿En qué se relacionan esas leyendas con lo, entre comillas, paranormal? Es con el tema espiritual, Ok. porque hacen referencia a seres que supuestamente no son de este mundo, no Ujú, son, como yo les llamo, de este plano en 3D, tercera dimensión, ujú. sino que vienen de planos de cuarta o de quinta dimensión y que justamente aparecen como le aparecen a muchas personas, porque si tú investigas, ves documentales, ves Es historias universal. o ves narrativas de amigos, amigas, y te cuentan, ¿no? Que alguna vez en su vida han visto sombras, han visto espíritus, han visto que se mueven las cosas sin Ujú. querer, sin que nadie esté presente, han escuchado ruidos en hospitales, por ejemplo, eso es muy Muy conocido, se da fuerte. mucho. Y la gente lo dice, pero esto no trasciende porque a lo mejor muchos dicen, ah, a lo mejor estaba cansado y Ujú, y no, escuché o estaba medio dormido y eso. Entonces, pero se da, y se da mucho, más de lo que tú con crees. nuestros amigos que están ahí detrás de la pantalla lo creen. Yo diría que por lo menos a 7 de cada 10 personas en su vida les habrá pasado algo de este tipo. Entonces, como decíamos, ¿no? Las leyendas se basan en eso, en alguna experiencia que a lo mejor un quiteño vivió en su tiempo, a lo mejor estaba un poco ebrio, caminaba por las calles del centro de Quito y se le apareció una entidad en forma de mujer que al acercarse, cortejarla, como dice la leyenda de la dama tapada, Ujú. se Se quitó el le llevó. velo y era una calavera, un espíritu, ¿no? Entonces, luego de eso, hay versiones, por ejemplo, mi abuelito nos contaba que a él también se le apareció una entidad de estas alguna vez en su vida y desde ahí como De que joven. fue, exacto, como que fue el punto de inflexión para no volver a estar en estado etílico, porque le dio miedo, o sea, Ujú. porque la experiencia fue aterradora de ver un cadáver que se te aparece, o sea, debe ser Fuerte. muy fuerte. Y así muchas personas cuentan historias y más que todo en las áreas rurales, ¿no? Sí. Cuentan que no solo entidades o espíritus, digamos, negativos, sino también seres como duendes, como gnomos, como brujas o como a veces entidades que no tienen forma, que Ujú. son solo sombras, etcétera, pero se da. Y ya yendo al tema espiritual, esto es muy normal, porque como hemos hablado en capítulos anteriores, Ujú. todo el universo,
todo el planeta está lleno de energías y lleno de seres de luz y de otras dimensiones que pueden estar en esta y presentarse de muchas maneras. Ok, yo tengo una experiencia, o sea, no sé qué fue lo que pasó porque, bueno, yo he sido de las personas que no he visto cosas, pero una vez me pasó que yo estaba, bueno, fui como que a la casa de un vecino y regresé y empecé a sentirme mal. Era como un bajón, como cuando te da, ¿cómo Mal se llama aire. esto? No, no sé si era mal aire, pero era así, algo más o menos así. Entonces como que mis papás se preocuparon, dijeron como que mejor toma esto, tal vez se te bajó la presión y todo esto. Entonces, para todo eso, ya dice como que mejor vamos afuera y me pasan esto de la ruda. Entonces, en el momento en el que me pasan la rueda, siento como una presión aquí en el pecho, así como que, y las manos se me empezaron a adormecer y empecé a llorar. O sea, fue como que no sé por qué, solo me dio el pecho y empecé a llorar. Sí, Y después exactamente. ya, o sea, después de todo, fue como se fue. Sí, exactamente. Como habíamos hablado en algún capítulo anterior, existen energías positivas y energías negativas. Y existen puntos en la Tierra positivos y puntos negativos. Ujú, Hay personas que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Viene una persona a tu casa ujú, y viene con una muy mala energía, a lo mejor se le pegó una entidad oscura y esa entidad decide dejarla y quedarse aquí y te traspasa a ti. Lo que me cuentas, ¿no? ujú, En una casa X vas y a lo mejor había una entidad oscura de vibración baja que se te pegó, porque a lo mejor estabas un poco vulnerable, porque estabas mm, en un estado de salud bajo o cualquier cosa que esa entidad vio la oportunidad para pegarse en ti. Me pasó una vez con la hija de una amiga que le pasó exactamente lo mismo. Había absorbido en algún cementerio, en algún lugar que había ido a visitar, una entidad negativa. Entonces, ¿qué hice yo? Pues hacerle la limpia. Hay varios métodos, ¿no? En tu caso lo han hecho bien con la ruda porque es una planta muy fuerte. Eh, yo lo hice con el péndulo, ¿sí? Hay personas que lo hacen con el huevo de la ujú, gallina. Entonces, hay varias formas de hacerlo, según la entidad. Si es muy fuerte, hay que hacer con cosas fuertes, como la ruda, por ejemplo. Si es una entidad que se puede limpiar o que se vaya fácilmente, entonces se puede hacer con el péndulo o con el huevo. ujú. Pero sí, entonces estas entidades están en todos lados y buscan la oportunidad y se apegan a la persona que está más vulnerable en ese momento. Ok. Y si son personas que tienen una vida, digamos, mala, de vicios, de delincuencia, Ujú. entonces ahí es donde aprovechan y más se pueden apegar. Qué Entonces, por eso esas personas siempre van a estar en esos estados de vida muy graves, de violencia, de robo, de qué sé yo, de todo lo malo que puedas imaginar. Porque tienen pegado energías negativas que hay que sanarles, limpiarles, transformarles. Por eso este proyecto es justamente, trata de eso también, de cambiar la conciencia de muchas personas, ¿no? De despertarles tal vez de una vida que estén en negativa, que ujú. estén haciendo mal. Porque recuerda que todo eso genera un karma. Y ese karma tarde o temprano les afecta no solo a la persona, sino también a sus descendientes. Entonces lo óptimo es que uno siempre esté en un estado mental, psicológico y espiritual en positivo y tener precauciones para que estas entidades oscuras, negativas, no se te peguen y tú y tu ambiente, tu hogar, siempre esté libre de estas entidades y más bien estemos siempre con entidades o energías positivas. Ok, hay otra de las preguntas que es muy común que si es que estas entidades en algún momento pueden hacerte daño y pueden llegar como que, no sé, tal vez a matarte o algo así. ¿Es cierto? Verás, hay algunos casos que son muy populares, ¿no? Y Ujú, se han hecho hasta películas al ujú, respecto. Pero hasta qué punto es cierto de que esto pueda afectarte?
tiene una alta probabilidad de que sí te afecte en tu psicología, porque las entidades, tanto buenas como malas, muchas veces entran en tus sueños o hay gente que es muy sensible o muy susceptible que empieza incluso a escuchar cosas. Y hay Mm, evidencias de criminales que han dicho, es que una me voz me dijo. decía que tengo que matar, una voz me decía esto. Muchas veces también puede ser tu psicología o cosas que te pasaron en la niñez o adolescencia Muñequito. que afectaron tu mente, ¿no? Por ejemplo, si un niño vio que su padre le maltrataba a su madre o vio, que sé yo, un crimen perpetrado en su casa, son cosas que le van a afectar toda la vida en Ujú. su psicología y puede ese evento transformarle y hacerle una mala persona. A veces incluso lo hacen hasta por venganza, porque a lo mejor vio como un hombre le mató a su madre o a su hermano o a una persona, entonces crea en él un trauma, un karma. Y justamente es ahí cuando puede absorber una energía negativa y va a profundizar más en esa forma de vida. Y va a ser más fuerte el que él quiera vengarse o el que él quiera hacer algo malo en contra de las personas. Por ejemplo, yo escuchaba un caso que está documentado en internet, que un niño fue violado sexualmente cuando tenía 9, 10 años. Ujú. ¿Y qué hizo él? Sí. Por venganza, cuando fue adulto, él empezó a hacer lo mismo. Sí, había un caso de que una prostituta le había hecho daño a una persona y cuando fue adulto empezó a matar prostitutas. Entonces son cosas que se crean en la niñez, son traumas que sumado a las bajas energías o energías negativas que se le pudieron haber pegado, porque siempre estuvo con esa mentalidad negativa de hacer daño, Ujú. es cuando ahí absorben esas entidades y se hace más fuerte esos deseos de hacer el mal. Todo lo contrario que hace una persona espiritual, que en Ujú. cambio tiene muchos deseos de hacer el bien, y a esa persona obviamente se le van a acercar ángeles, arcángeles o seres de luz o energías positivas que le van a ayudar a Bueno. lograr sus objetivos, ¿no? Como es mi caso, como es tu caso. Entonces sí, científicamente no está comprobado porque sabemos que la ciencia no se mete mucho con el tema de los espíritus, Ujú. pero viendo evidencias y situaciones de la vida real, uno puede por lógica darse cuenta que esto es posible. Ok, y estas entidades son universales, porque, o sea, hay en Estados Unidos que tal vez, no, en México la Llorona, acá la Dama Tapada y los duendes, no sé si es que también solo aquí o en otras partes del En mundo. todo el mundo, si tú viajas a cualquier parte del mundo, vas a escuchar siempre historias, leyendas. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, Mm, hasta lo tienen como un ser los mitológico duendes. al duende, ¿no? Con su vestimenta verde, su sombrero grande, Ujú. se ha hecho hasta películas, ¿no? Entonces, si tú vas a España, también tienen sus versiones de muchas leyendas, de muchas cosas que empezaron, como dijimos en algún momento, con algo de realidad, pero después, para hacerlo más, a veces hasta por hacerle tener miedo a los Ujú. pequeños, Sí. lo arman de tal manera que queda un cuento, una leyenda que pueda tener una moraleja, ¿no? Por ejemplo, lo de la dama tapada. Lo hicieron para que la gente no sea tan borracha o tan coqueta en el caso de los hombres, porque la Ujú. leyenda dice que Por esta persona se le seguirle. acercaba a los hombres para que le cortejen y quitarles el alma, etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, a lo largo de todo el mundo, en todas las culturas, vas a encontrar leyendas o eventos que hacen relación con seres elementales, hadas, duendes, em, gnomos, etcétera, ¿no? Incluso mitológicamente hablando, más atrás, Ujú. hablando de unos 4000 años atrás, se creaba el tema de los dioses también, Ujú. o de seres que tenían doble cuerpo, como los centauros, como los minotauros. Entonces, siempre ha habido estas tradiciones que han permanecido de forma oral de generación en generación y luego se han convertido en cuentos, leyendas, mitologías. Ok, hablando de esto también, vamos como que por los seres más, como que más bonitos, más lindos, que son esto de las tal vez guías espirituales, ángeles.
Porque, a ver, yo te voy a comentar que hace algún tiempo es como que empecé a darme cuenta, no sé si es que eso me pasaba desde antes, que cuando estoy en algún lugar o cuando estoy caminando por algún lugar, no sé si es que es solo como que algo de mi mente, pero me dice como que no vayas por ahí, ven por acá. Y es como que siempre me guío y digo como que, ok, le voy a hacer caso en esta vez. Y es como que justo voy por ese camino y no pasa nada. Y a pesar de que han habido como que situaciones así. Entonces, pero es como que algo reciente que me ha empezado a como que a generar esa duda de que, o sea, ¿qué es lo que pasa? Si es que es mi intuición o en verdad estoy como que de alguna forma conectando con algo más. Sí, interesante el tema que topas porque aquí hay dos situaciones. La primera es que a lo mejor inconscientemente tus energías están vibrando alto y Ujú. por ende tu chakra del tercer ojo, que es el chakra justamente de la intuición, de la evidencia, te alerta y te dice, no vayas por aquí, mejor anda por allá, no tomes esta decisión, mejor espera un poco, este trabajo no te conviene, mejor el de acá, estas amistades no son buenas, mejor las de Ujú. acá. Entonces, es un camino, el camino de tener abierto el tercer ojo, que te da esa habilidad de poder tomar buenas decisiones, de poder intuir qué es lo mejor para ti. Ok. Y el segundo camino, todos nosotros tenemos, como te dije hace un momento, un ángel de la guarda y varios seres espirituales que nos acompañan. Unos tienen ángeles, otros tienen seres elementales, otros tienen ancestros, otros tienen guías espirituales. Entonces, cada uno tenemos una forma de que nos adviertan de ciertas cosas. Por ejemplo, alguna vez, como dices tú, ¿no? Y yo amanecí y no sabía qué camino tomar, si coger la Simón Bolívar o coger la Rumiñahui para ir a mi destino. Entonces algo me decía, tienes que ir por la Rumiñahui. A pesar de que yo vi que había mucho tráfico, decía, bueno, voy a hacerle Por caso a mi aquí. intuición. Pero en mi caso no es intuición, sino mi guía espiritual, porque yo tengo un guía y dos, un arcángel y un ángel. Ujú. Entonces mi guía espiritual me decía eso. No importa el tráfico, anda por la Rumiñahui. Bueno, le hice caso y llegué. Llegué a mi destino y después de una hora o 2 horas vi en las noticias Ujú. y vi que había ocurrido un feo accidente en la Simón Bolívar, donde había muertos y heridos. Ok. Y vi la hora del accidente y era justo, yo hacía referencia de donde yo estaba a ese punto, como que podía haber coincidido en el tiempo que yo esté pasando o que yo hubiera podido estar en ese accidente. Entonces, son formas que tus guías, tu intuición, en tu caso, tu tercer ojo o el propio arcángel, que sabe que no es tu momento, que sabe que te cuida y que está escrito que tú no tienes que estar en ese accidente, te dice, no vayas por ahí, anda por acá. Entonces son formas, ¿no? Que tú no ¿No las los entiendes? entiendes, pero cuando uno ya está inmiscuido en este tema espiritual, las va comprendiendo. Ok, hay otra cosa. ¿Tú puedes conectar tanto con seres como malos y seres buenos? Puedes, o sea, como que eh, de forma, no sé, de forma consciente conectarte con ellos, porque digamos, yo quiero, no sé, tal vez conectar con mi guía espiritual o con mis ángeles y saber quiénes son, o que sea con mis ancestros. O de igual forma, si es que en algún momento alguna persona quiere hacer como que algún mal, conectarse con algún ser que, no sé, le ayude a hacer todo esto. Sí, se puede. Y como te he dicho en capítulos anteriores, tienes que tener la convicción, tienes que tener la fe. Ok. Bajo tu libre albedrío, tú puedes elegir con qué entidad conectarte. Yo, por ejemplo, últimamente me estoy conectando con el arcángel Rafael y con el arcángel Miguel. Y sé, ya comprendiendo este tema, que toda mi vida he estado protegido por el arcángel Gabriel. Incluso él, yo ahora lo sé y lo entiendo, él me ha ayudado a escribir algunas novelas que tengo escritas. Y yo no sabía por qué me decidí a escribir y por qué me salía tan fluida sin tener estudios de literatura. Y es porque tu ángel o tu arcángel
que te guía, que te cuida, que te da sabiduría, te ayuda. Ujú. Ahora mismo estoy terminando un ensayo científico, justamente hablando de estos temas. ¿Y por qué me sale con fluidez? Porque el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación, te ayuda y te recomiendo que te conectes con él por tu profesión. Ok. Entonces, él me ayuda. En 3 semanas yo he escrito ya un ensayo científico, Mm, voy por las 100 hojas y he escrito una novela. Bueno, son varios microcuentos ujú. que ya llevan como 120 páginas. Entonces, mi objetivo este año es publicarlos. ¿Pero por qué fluye? ¿Por qué lo hago? Porque estoy conectado con estos arcángeles. Pero sé de gente que en cambio se conecta con entidades negativas Ujú. para hacer cosas negativas, como ya habíamos hablado Ajá. en otros capítulos, para hacer los famosos trabajos que dicen, ¿no? Ok. Los amarres, que esto, que el mal, que no sé qué. Entonces, tenemos ese libre albedrío de nosotros conectarnos. Ojo, es un proceso también. No es que yo te diga, hoy tienes que orar y rezar y ya verás cómo viene. No, es un Ujú. proceso que comienza en tu interior, ¿sí? Ok. Transformando tu vida para poder llegar a ese objetivo. Y ya cuando lo logras, ya pues, te Pues, pasan estas situaciones. bueno, creo que con esto ya le queda un poco más claro a las personas que no son cucos, no son cosas paranormales, que al contrario son muy normales y creo que es parte de todos los planos con los que compartimos, con los que conectamos. Entonces, déjenos en los comentarios sus experiencias, cuéntenos y tal vez podríamos responderlos aquí, qué pasa, o sea, cuál es como que la razón detrás de cada una de sus experiencias. Así que esto ha sido todo por este día, por este capítulo y será hasta una próxima ocasión. ¿Quieres Muy bien. despedirte? Sí, agradecerles y como dice mi compañera, cualquier observación, cualquier cosa que deseen consultar, escríbanos en la cajita y nosotros tarde o temprano, ojalá que más temprano que tarde, les vamos a responder. Muchas gracias y bendiciones Bye. a todos.